palabra del Señor, pero para también poderles explicar uno de los mandamientos que el Señor Jesucristo nos dio. El Señor Jesús dio dos mandamientos. Uno de ellos fue el bautismo en agua y el otro fue la cena del Señor. ¿Alguien ha escuchado de la cena del Señor? O la Santa Cena, le llamamos. Eso fue instituido por el Señor. Es como una figura, ¿verdad? De una representación de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de una figura, estamos hablando de casi de una exactitud, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos ¿se acuerdan de José, el que fue vendido? Él es una figura de Cristo. ¿Y por qué José? Porque José fue vendido por sus hermanos y Jesús también fue vendido. Entonces José fue menospreciado y Cristo también fue menospreciado. José ascendió al trono del rey, llegó hasta arriba, hasta el trono del rey Faraón, y Jesús se sentó a la diestra del Padre. Entonces esas son figuras, es decir, que son como simbologías, figuras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Moisés es otro. Moisés es una figura también de Jesús. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Jesús es nuestro libertador. Entonces Moisés los lleva a la tierra prometida, pero Jesús nos da, ¿verdad? Su paz, ¿verdad? Nos lleva también hacia unos lugares mejores, es decir, a su presencia. Entonces, cuando hablamos de la cena del Señor, estamos hablando de un elemento muy especial que el Señor Jesús instituyó, y Él dijo que nosotros teníamos que hacerlo como hijos de Dios. Así es de que en esta hora vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Vamos a leer varios versículos de la palabra del Señor, pero primero vamos a leer libro de Génesis capítulo número 15. Vamos a leer libro de Génesis capítulo número 15. Y estoy muy contento, muy agradecido con Dios de poder estar aquí con ustedes, jóvenes, para poder celebrar esta fiesta tan especial. ¿Cuál dijo de Génesis? Perdón, Génesis capítulo 14. Génesis capítulo número 14. Génesis capítulo número 14 y versículo número 18. Oigan lo que dice esta porción de la Biblia. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan, diga conmigo pan, y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es el primer momento en que nosotros encontramos una celebración que se le llama la cena. Es en un lugar donde está Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham, verdad? Abraham se le conoce como el padre de la fe. Dios lo bendijo con mucha riqueza y en una oportunidad a él le toca ir a una guerra, a una batalla, para poder liberar a su sobrino Lot. Cuando él va a esa batalla, viene de esa batalla, pero obviamente una persona que viene de pelear, viene herido probablemente, viene cansado, viene agotado, como cuando usted tiene que luchar, ¿verdad?, en la escuela y está ahí trabajando en sus tareas, en sus deberes, y viene completamente agotado. Por el camino viene Abraham con hambre, con sed, golpeado, herido, probablemente muchos de sus criados, porque no eran soldados, eran criados,
que habían crecido en su casa. Algunos no regresaron con él, otros venían muy heridos. Y ante tal situación de Abraham, le sale al encuentro un personaje llamado Melquisedec. Este hombre llamado Melquisedec, según se cree, algunos llegan a creer que era un rey que vivía en esa época en una ciudad llamada Salem, que posteriormente se llamó Jerusalén. Entonces sucede que este sacerdote lleva dos elementos. Diga conmigo, dos elementos. Diga conmigo, pan y vino. Entonces, cuando este sacerdote lleva pan y vino, lo que sucede es que le ofrece a Abraham estos dos elementos, pan y vino. Se sientan Abraham y este hombre llamado Melquisedec. Pero este Melquisedec, dice la Biblia que era un sacerdote. Diga conmigo, sacerdote. Otra vez, sacerdote. Melquisedec era un sacerdote. Pero dice la Biblia también que él era rey. Oiga cómo lo voy llevando. Entonces, le ofrece este Melquisedec, que era sacerdote y era rey, le ofrece a Abraham pan y vino. Entonces, vamos a ubicarnos aquí. Diga conmigo, Jesús es rey y es sacerdote. Entonces, este Melquisedec es una figura de Jesús que ofrece a Abraham estos dos elementos, que es pan y es vino, para fortalecerlo. Porque lo que el pan hace es fortalecerte. Lo que hace el pan, lo que hace el vino es fortalecer. Es decir, cuando usted come, usted se fortalece. Cuando usted toma algo, toma agua, toma algún jugo, usted se fortalece. Por muy débil que esté físicamente, usted se fortalece. Entonces, ese pan que le da Abraham, que le da Melquisedec a Abraham, es una figura del cuerpo de Cristo. Y ese vino que le da Melquisedec a Abraham es una figura de la sangre de Cristo. Es la primera vez que encontramos a un hombre, a una persona, a un ser humano compartiendo con un sacerdote, sentado con un sacerdote, sentado con un rey, tomando una cena, compartiendo una cena. Entonces, lo que hace Abraham es que también, lo que hace Melquisedec es que bendice a Abraham. Y le dice, vas a ser bendito. Entonces, pero mire qué interesante es esto. Porque pasa el tiempo. Y cuando pasa el tiempo, los descendientes de Abraham, que eran todas aquellas personas que terminaron siendo esclavos en Egipto. ¿Se acuerdan que fueron esclavos en Egipto? ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Hay un montón de esclavos en Egipto que eran descendientes ¿de quién? De Abraham. Entonces sucede que estos descendientes de Abraham, que eran hijos de Isaac, descendientes de Jacob, van a Egipto, allá terminan siendo esclavos. Pero Dios tiene un plan para poderlos liberar, para poderlos sacar de la esclavitud. Y cuando los va a sacar de la esclavitud de allá de Egipto, Dios diseña un plan. Pero ese plan soberano de Dios para poderlos liberar y poderlos sacar de la esclavitud no iba a ser con guerra, no iba a ser con armas, iba a ser a través de la sangre de corderos. Entonces, lo que sucede es que cuando el Señor le dice a Moisés, voy a liberar a mi pueblo, pero antes de irse, antes de hacer esta gran liberación, yo quiero que ustedes vayan y agarren corderos literalmente, corderos. Los van a sacrificar y van a tomar la sangre. Usted puede decir que extraño todo eso. Eso yo no lo hubiera hecho, sí, pero era un mandato de Dios. Hoy no lo hacemos nosotros. Y ya le voy a explicar por qué razón no tomamos corderos para sacrificarlos. Entonces, Moisés viene y sacrifica corderos. Y la sangre de esos corderos la pone en las entradas de las casas, las puertas, las ventanas. Los pone ahí la sangre. Entonces vendría un momento difícil para el país de Egipto. Pero todas aquellas casas, todas aquellas familias que estén cubiertas con la sangre de ese sacrificio, de esos corderos, estarían protegidos, guardados. ¿Cuántos quieren ser guardados, jóvenes, por la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren ser protegidos por la presencia de Dios? Pues serían protegidos por la presencia de la sangre del cordero.
no sería su fuerza, no sería su habilidad, no sería su capacidad humana, sería la sangre, el sacrificio de los corderos que haría posible la protección divina para este pueblo. Entonces lo que sucede es que cuando ellos son guardados, son protegidos, venía el mal. Porque ustedes están completamente de acuerdo conmigo en lo que les voy a decir. Hay dos fuerzas en este mundo: el bien y el mal. Es una realidad absoluta. Está el bien y está el mal. El mal siempre nos va a querer ver destruidos, el bien nos va a querer ver prosperados. Entonces sucede que el pueblo de Israel está guardado, está protegido por la sangre de los corderos. Y cuando van a salir de ahí hacia la tierra prometida, cuando ellos llegaran a la tierra prometida, ellos iban a continuar haciendo sacrificios y iban a guardar una fiesta, los judíos, y esta fiesta se llamaba la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua la iban a hacer recordando que ellos habían sido guardados y habían sido guardados de la muerte, habían sido guardados de la muerte por la sangre. Habían sido guardados y habían sido liberados por la sangre de los corderos y del cordero que había sido sacrificado. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos reconociendo lo siguiente: que somos salvos por la sangre de Cristo. No sacrificamos corderos para hacerlo como el pueblo de Israel, porque ya hubo un cordero perfecto que murió en la cruz del Calvario, y su nombre es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él es el sacrificio perfecto que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y ahora, como Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y es el sacrificio perfecto, nosotros ya no tenemos que sacrificar más corderos. Pero cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos recordando que soy salvo, que si hoy me muero, o nos pasa como la jovencita que falleció, ¿verdad? De Chiqui, que partió con el Señor. ¿Se acuerdan de Chiqui? ¿Alguien fue a la vela? Levante la mano los que fueron al... Sí, ¿verdad? Entonces, si nos pasara como ella, no hay problema, porque somos salvos por la sangre del Cordero de Dios. Que toda aquella persona que deposita la fe en Jesucristo, en su sangre, el día de su muerte tiene entrada al reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Toda aquella persona que deposita su fe en la sangre de Cristo es libre de toda condenación eterna. Entonces, cuando nosotros nos reunimos para poder tomar la Santa Cena o la Cena del Señor, como se le llama, entonces nosotros estamos recordando, hacemos memoria de que hoy estamos aquí, y estamos aquí por la gracia y la misericordia del Señor. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y que si nos tocara partir, nos tocara morir, somos salvos de la ira de Dios, somos guardados, somos protegidos, y el ángel del Señor acampa alrededor nuestro, querido. Así es, gloria a Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos reunimos con ese propósito, ¿verdad? Cuando nos reunimos para compartir la cena del Señor. Entonces, ya nosotros no sacrificamos corderos. Ya nosotros no vamos y sacamos la sangre de los corderos, sino que lo hacemos. Esto es una figura, es decir, una representación. Así como Abraham le llevó literalmente, tomó pan, tomó vino, tomó la bendición del sacerdote. Así también nosotros, de la misma manera, tomamos la sangre de Cristo, que es una figura, obviamente no es literal, es una figura. Tomamos su sangre, tomamos su cuerpo, que fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermano, cuando ya esté el hermano allá para ministrar la Santa Cena, hermano mío, ¿me deja saber? Porque quiero explicarles otro detalle muy importante. Esto es cuando todo lo que el Señor hace, ¿verdad? Y lo que el Señor ha hecho. Ahora, ustedes han de recordar, jóvenes, que todo esto, ya sea Abraham, el pueblo de Israel, todos ellos celebraron, ¿verdad? Esa Pascua. Y cada vez que el pueblo de Israel estaba, cuando ellos estaban en la tierra prometida, ellos iban a recordar, ellos no iban a olvidar que si ellos estaban
en la tierra prometida, y que si ellos habían sido libres de la esclavitud de Egipto, era gracias al sacrificio del Cordero. Ahora, cuando llegamos a la iglesia, Nuevo Testamento, oiga, Nuevo Testamento, o sea, recuerde, les hablo de Abraham, que fue el primero en celebrar la cena del Señor. Abraham, juntamente con Melquisedec, le da pan, le da vino y lo bendice. Ese pan representa la sangre de Cristo. Ese vino representa su sangre. Y pasa el tiempo. Llegamos al pueblo de Israel esclavo en Egipto. La sangre de los corderos representa la protección para el pueblo, pero también la liberación para el pueblo. Llegamos allá, a la tierra prometida. Allá en la tierra prometida, los judíos que llegaran a la tierra prometida, cada año se iban a reunir para poder recordar una fiesta que se llamaba la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta de la Pascua era en memoria, es decir, recordar que yo un día había sido esclavo, que un día fui amenazado para que mi vida fuera destruida, pero que no fue destruida por la protección de Dios mediante la sangre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, que ya es la vida de Cristo para la iglesia, porque uno pudiera decir, ¿qué tiene que ver Abraham con esto? ¿Qué tiene que ver lo que pasó con Abraham conmigo? ¿Qué tiene que ver lo que pasó ahí en el Antiguo Testamento? Yo quiero que me expliquen algo del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver otros versículos de la palabra del Señor para que nos ubiquemos a lo que hoy queremos ya en nuestra vida, es decir, nuestra vida actual, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo número 1. Primera de Corintios, capítulo número 1. Esa es la carta del apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo número 1. Y versículo número 11. Allí estamos en el Nuevo Testamento, ya estamos en la era de la iglesia. Antes, en el Antiguo Testamento no era la era de la iglesia, sino que era un pacto diferente, la época de la dispensación de la ley. Pero en este momento estamos ya en la época de la iglesia, Gloria a Dios. Vamos a, dice, 1 de Corintios 11:23. 1 de Corintios 11:23. Se van al libro de, se van al Hechos, 50 en Hechos. Sigue adelante. Romanos, y ahí está. Mire lo que dice. Dice el apóstol San Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, aquí volvemos otra vez a lo mismo que celebró Abraham con Melquisedec, lo mismo, nomás que pasan miles de años, pero viene ahora ya la era de Cristo. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Diga conmigo pan. Otra vez, pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Diga conmigo, memoria de Cristo. Memoria de Cristo. Una de las cosas que nosotros, si ustedes, no sé si van a compartir esa idea conmigo, pero una de las cosas que uno tiene es que uno olvida las cosas. Hay alguien que ha olvidado, de repente sale de la casa, se va y olvida hasta la llave del apartamento. Ha olvidado la llave. Olvida la llave. Olvida, qué sé yo, el bote con agua, olvidó lunch, olvidó cualquier cosa. Pero es porque nosotros tendemos a olvidar las cosas. Muchas veces nosotros nos olvidamos de las cosas buenas. ¿Cuántos se olvidan de las cosas buenas? A veces nos olvidamos de las cosas buenas que hacen nuestros padres. Y muchas veces recordamos solamente cuando ellos nos regañan. Muchas veces nos olvidamos de las cosas lindas que ellos han hecho con nosotros.
Y nos empezamos a recordar cuando mi mamá me regañó, cuando mi papá me castigó, cuando mi papá no me llevó al parque, cuando mi papá no me llevó a jugar pelota. Entonces empezamos a recordar solamente cosas malas, pero somos prestos a olvidar las cosas bellas que vivimos con papá y con mamá. Es parte del ser humano. No se preocupen que todos, hasta los hermanos que están aquí que son mayores, saben de lo que yo estoy hablando, y también a ellos se les olvidan las cosas buenas. Entonces el Señor deja plasmado en la Escritura que nosotros debemos de hacer esto para poder recordar lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Porque si nosotros dejamos de celebrar la cena del Señor, nos olvidamos de a dónde el Señor nos ha sacado. Nos olvidamos del sacrificio de Cristo. Nos olvidamos de la corona de espinas que Él cargó y derramó su sangre. Nos olvidamos de los clavos que traspasaron sus manos. Nos olvidamos de la lanza que traspasó su costado. Nos olvidamos de la salvación que Él ganó en la cruz del Calvario para nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces nos olvidamos, y como somos olvidadizos, entonces el Señor dice, el apóstol Pablo dice que el Señor, la noche que fue entregado, dice que tomó pan y lo partió y lo bendijo y dijo: haced esto en memoria de mí. Memoria, ¿qué significa la palabra memoria? Es recordar. Recordar, diga conmigo, recordar lo que Cristo ha hecho por mí. Otra vez, recordar lo que Cristo ha hecho por mí. En Centroamérica, el 15 de septiembre, ustedes saben lo que se celebra, ¿verdad? El 15 de septiembre, la independencia. Pero ¿por qué quedó tan marcado y la gente no se le olvida? 15 de septiembre debería pasar como cualquier día. Pero ¿por qué no pasa como cualquier día? Porque fue una fecha especial. Una fecha en que nuestros pueblos se liberaron de países que los tenían oprimidos. Y es una fecha especial donde en las escuelas celebran. Si ustedes ven, si ustedes tienen la oportunidad de poder ver en el internet cómo celebran en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, eso es bonito, muy lindo. Celebran la independencia de nuestros países, de nuestros pueblos, cuando ellos dejaron de estar bajo el yugo de los españoles y dijeron: somos independientes, ya no somos esclavos de este imperio, ya no, somos independientes. Y quedó plasmado 15 de septiembre. ¿Y por qué no pasa desapercibido? ¿Y por qué no pasa desapercibido? ¿Por qué lo recuerdan? ¿Por qué lo recordamos? Porque fue una fecha especial. Entonces, ¿por qué recordamos? Eso lo traigo a memoria. ¿Por qué recordamos el sacrificio de Cristo? Porque es algo especial. ¿Sí o no, jóvenes? Es algo especial. Entonces dice el apóstol Pablo, y el verso 24, yo voy a ir finalizando ya, porque ya que están aquí los hermanos diáconos, vamos a celebrarlos de una vez. Y habiendo dado gracias, lo partió, es decir, el pan, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Fíjese que aquí no pone una fecha específica para celebrar la cena del Señor. Porque si dijeran háganlo todos los días, se volviera como una rutina y las personas no le dieran el valor necesario. Así somos nosotros. Cuando algo lo hacemos todos los días, nos acostumbramos tanto que al final no le damos el valor suficiente. Entonces el Señor dice: las veces que fuera necesario. Entonces aquí en la iglesia se celebra a veces, cada 2 meses, cada 3 meses, de acuerdo a lo que nuestro pastor lo establezca. Pero la cosa es de que lo recordemos siempre. Que recordemos que somos salvos por la sangre de nuestro Señor. Gloria al Señor. Este es un momento muy especial donde queremos
llevar a cabo esta ceremonia. Y recordarles a todos los jóvenes que todos pueden participar, todos. Pero dice el apóstol Pablo, esto solamente lo voy a leer así. Dice el apóstol Pablo: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese. Esta es la última, ya estoy finalizando esta enseñanza. Diga conmigo: pruébese. En la Biblia Reina Valera dice la palabra pruébese, pero hay otras versiones de la Biblia más actualizadas a nuestra lengua que dice examínese. La palabra probarse es examinarse. ¿Y qué me voy a examinar yo? Hay otras versiones de la Biblia que dicen juzgarse a sí mismo. Porque todos los seres humanos, ustedes están jóvenes, pero a medida vaya pasando el tiempo, ustedes van a ir experimentando que todos los seres humanos somos fáciles para poder ver los errores de las demás personas, pero difícilmente poder ver mis propios errores. Eso así es. Todos tendemos a ver el error del otro, pero no miramos nuestros errores. Entonces, cuando tomamos la cena del Señor, lo que hacemos es una cosa: examinarnos. Y al examinarnos, pedirle perdón a Dios. Por eso vamos a orar antes de tomar la cena del Señor, para que todos los que estamos aquí, si usted ya se bautizó en agua, usted ha andado apartado del Señor, usted le pida perdón al Señor y tome la cena del Señor. ¿Cuándo es tomarla indignamente? Cuando agarro el pedacito de pan, la copita, me lo tomo sin hacer conciencia que lo que estoy haciendo, sin hacer conciencia que primero debo de pensar cómo está mi relación con Dios. Y si ando mal delante de Dios, pedirle perdón a Dios y no dejar de tomar la cena, sino que hacerlo siempre. Entonces vamos a hacer una oración, pero quiero pedirle a la hermana diaconisa que está aquí y a nuestro hermano Danielito: vénganse, hermano, vamos a orar. Vénganse por acá los dos para poder orar por ustedes, porque ustedes van a pasar allí. Y yo quiero que, jóvenes, por un momento ustedes se pongan de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Los beneficios del juicio personal nos hacen que nos reconciliemos con Dios. Cualquier pecado, pequeño o grande, nos separa de la comunión con Dios. Y es necesario examinarnos. Por esto es necesario la conferencia, como el 15 de septiembre, ¿no? Celebramos, Señor, que ahora somos salvos por la sangre, somos perdonados, fuimos redimidos y ahora tenemos vida eterna. Señor, quiero darte gracias por la vida de nuestros hermanos diáconos, mi hermana diaconisa, mi hermano diácono, Señor, que va a compartir la cena a los jóvenes. Te pido que los bendigas y que esos elementos sean santificados. Señor, pon en tus manos la vida de cada joven, cada jovencito, cada jovencita, cada hermano maestro, Señor, que está aquí presente. Gracias por la vida de nuestro hermano músico, Señor. Gracias por la vida de los hermanos que son coordinadores. Bendíceles de una manera muy, pero muy especial. Queremos, Señor, en esta hora ser parte, Señor, de este momento muy especial. Queremos que todos aquellos jóvenes, Señor, tú los bendigas. Que aquel que esté enfermo pueda ser sano. Que el que está triste pueda ser consolado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por quien te damos las más infinitas gracias. Amén, Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse y no pierda su comunión con el Señor. En esta hora queremos hacer algo muy, pero muy especial. Y allí donde usted está, yo no sé si usted quiere decirle al Señor: Señor, perdóname si te he fallado. Límpiame, purifícame.
Ayúdame, Señor. La Biblia dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo repartió entre sus discípulos para hacer un pacto, una promesa, que cuantas veces fuera necesario recordásemos su muerte y su resurrección. Porque esto es muy importante, queridos hermanos, en esta hora. Recordamos la muerte de Cristo, pero también recordamos su resurrección, que Él resucitó. Ningún hombre ha muerto y ha resucitado para nunca más volver a una tumba, solamente Jesús. En esta hora quiero pedirle a nuestro hermano Danielito, ¿verdad? Y a nuestra hermana Blanquita, que puedan pasar, ¿verdad? Con ese pan, ¿verdad? Ese pan que representa el cuerpo de Cristo. Podemos recordar la muerte y la resurrección, pero también recordar cuáles son los efectos de esa muerte que Él llevó en la cruz del Calvario. Pero que también recordáramos que a través de su sangre, a través de su cuerpo y su sangre, somos limpios de todo pecado y somos guardados de todo mal. Sobre todo, joven, cuando veo jóvenes que mueren a su temprana edad, a través del sacrificio de Cristo podemos decirle al Señor: Señor, te rogamos que nos guardes del mal, que perdones nuestros pecados, pero que nos guardes del mal. Nuestros enemigos muchas veces nos asedian. A veces pueden ser pensamientos, pero hoy podemos, ¿verdad?, partir el pan con aquellos jóvenes que ya han sido bautizados en agua. Pueden tomar ese pan. Nuestros hermanos diáconos y nuestra hermana diaconisa pasará con el pan que representa el cuerpo del Señor. Ese pan que está partido por nuestros pecados, partido por nuestras maldades. Todo aquel creyente, todo aquel joven que haya sido bautizado en agua en una iglesia cristiana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo aquel creyente que se encuentra, todo aquel joven que se encuentra en comunión con el Señor, puede participar del cuerpo y de la sangre de Jesús. No deje de hacerlo, hágalo. Solamente usted tiene que hacer conciencia, pedirle perdón al Señor, y habiendo hallado que hay faltas en su vida, usted puede pedirle perdón a Dios. Dice el apóstol Pablo: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es un momento muy especial donde podemos ver de que el Señor llevó nuestras, dice la Biblia en el libro de Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Oh, gloria a Dios. Ahí donde está usted puede tomar ese pan. En su mano derecha, joven, en su mano derecha. Y declaramos, diga conmigo estas palabras: Señor, en esta hora estamos recordando tu sacrificio. Recordamos en esta mañana que somos salvos por el sacrificio de Cristo. Señor, en esta mañana, ante principados, ante potestades,
ante huestes espirituales de maldad, declaramos que somos salvos por el sacrificio de Cristo. Comamos todos, hermanos, el cuerpo de Cristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En esta hora le voy a pedir a nuestros hermanos diáconos que puedan pasar con esa copa que representa su sangre. Joven, usted que ha andado lejos del Señor, le ha fallado al Señor, pero hoy medita y se arrepiente, medita en sus caminos. La Biblia dice: meditad en vuestros caminos, y se arrepiente de su pecado, puede participar del cuerpo de Cristo y de la sangre. Pues para eso es este momento, para meditar en nuestros caminos. Y si el Espíritu Santo, que es el que escudriña nuestro corazón y nos señala alguna falta delante de Dios, podemos confesarla, y que no dejemos de participar del cuerpo y de la sangre de Jesús. Si el Espíritu Santo nos señala una falta, porque el Espíritu Santo es el que nos señala, nos hace sentir si hay algo donde estamos fallando. Él nos hace sentir qué áreas de nuestra vida pudieran estar fallando. Dice el apóstol Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la vida de estos jóvenes, Padre. Gracias por la vida de estos muchachos, Señor. Gracias porque ellos tienen la oportunidad de hacer la diferencia, Señor, en la escuela, en la secundaria, en la universidad. Ellos pueden ser, Señor, pueden ser la diferencia. Señor, te pido que bendigas a estos jóvenes. ¿Cuáles son los propósitos de la Santa Cena? El primero de ellos es hacer memoria del sacrificio de Cristo. El segundo de ellos es una proclamación de su muerte y su resurrección. Y tercero es la comunión como hijos de Dios. La comunión como un cuerpo, como un solo cuerpo, donde no existe rico ni pobre, donde no existe esclavo ni libre, donde no existe blanco ni moreno, donde no existe clases sociales. Somos un solo cuerpo, redimido con la sangre
que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ahí donde tiene su copa, tómenla en su mano derecha y repita estas palabras conmigo en esta mañana. Repítalo así conmigo, repítalo así. En esta mañana declaramos que somos salvos por el sacrificio de Cristo. Ante principados, ante potestades, ante gobernadores de las tinieblas de este siglo, declaramos que somos salvos por la sangre de Cristo. Tomemos todos el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Aleluya. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él, no por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Dígaselo, joven. Oh, alabe el nombre del Señor. Sangre que me redime, preciosa sangre, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Una vez más, sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime y sangre que me redime. Te adoramos, Dios. Preciosa sangre. Alaba el nombre del Señor. Oh, hay una presencia de Dios en este lugar. Oh, Señor, te adoramos, te bendecimos. Sangre que me da la paz. Oh, sí, Señor. Y sangre que me purifica, sangre que me redime, dígaselo al Señor. Y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, una vez más. Y sangre que me da la paz, aleluya. Y sangre que me purifica, sangre que me redime, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos. A ti la gloria, a ti la alabanza y toda exaltación, Señor. En esta hora te adoramos, te bendecimos. Damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Te rogamos, Señor, que nos puedas dar la fuerza siempre para testificar, Señor, de lo que tú has hecho por nuestras vidas. Te rogamos, Señor, tu bendición y tu gracia. Te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, derramando de tu presencia en la vida, Señor, de cada maestro, de cada hijo tuyo, Señor, que trae el saber, que trae el conocimiento de tu palabra, Señor, a la vida de cada joven. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, declaramos en esta hora, Señor, que somos salvos, dígalo, somos salvos por el sacrificio de Cristo, somos salvos por la sangre de Cristo, somos salvos por el sacrificio de Jesús. Oh Señor, te adoramos, oh Señor, te bendecimos.
Damos a ti toda gloria y toda honra. Damos toda alabanza y toda exaltación, Señor. Que podamos siempre recordar, Señor, tus padecimientos. Que podamos siempre recordar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Que podamos, Señor, siempre proclamar tu muerte, tu resurrección. Señor, que podamos siempre proclamar que tú eres nuestro Salvador, Señor. Que no hay otro Salvador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Cantémoslo una vez más. Inmolado en el Calvario. Aleluya. Una vez más. En el Calvario. Yo quiero invitarle que se ponga de pie, joven. Puesto de pie, por favor. Él mostró su amor por mí. Cantemos todos cantándole al Señor. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Aleluya, sí, Señor. Más angustiado y afligido hasta la muerte, Abrió su boca, y de su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono está el pesebre, y de su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. ¡Oh, alábalo! Y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica, Sangre que me redime. y sangre que me redime. Preciosa sangre. Y preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sí, Señor. Y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica, y sangre que me revive. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Fuerte ese aplauso para Dios. Muy bien. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Este es un momento muy lindo. Ya pueden pasar, mis hermanos. Gracias, hermanos. Hermano Danielito, nuestra hermana Blanquita, que ha hecho posible ha sido parte de esta juventud que ha celebrado hoy. Y la razón por la cual celebramos de un hombre que no podemos olvidar es por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si alguien ha experimentado el amor de Cristo, si alguien ha experimentado el amor de Jesús, sabe de lo que yo estoy hablando. Si alguien no lo ha experimentado, no sabe de lo que yo estoy hablando. Porque puede haber pensamientos y resistencia en nuestros pensamientos. ¿Será que es verdad? ¿Será que no es verdad? Para saber si es verdad, usted tiene que experimentarlo a Él, experimentar su amor, su gracia, su misericordia. Porque celebramos de un hombre inolvidable. Han habido hombres extraordinarios en la historia de la humanidad, hombres muy buenos. En la Biblia encontramos personajes muy extraordinarios, muy extraordinarios. Encontramos a Abraham, que era el padre de la fe. Y quiero decirles que Abraham
murió y nunca más volvió a resucitar. Moisés fue un hombre que Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel. Moisés también murió y nunca más resucitó. Josué, todos los grandes hombres del ayer, toditos, ninguno murió. Murieron y nunca más volvieron a resucitar. La razón por la cual nunca resucitaban era porque el pecado se enseñoreaba del ser humano hasta la fecha, siempre. Tenía que venir un hombre con todas las características distintas, y ese personaje fue Jesús. Por eso es de que cuando Él murió, la muerte no lo pudo retener por la razón de que en Él no se halló pecado. Entonces celebramos de ese hombre que dividió la historia en un antes y en un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Las personas ateos que no creen en Jesús, que no creen en Dios, dicen antes de Cristo y después de Cristo. Porque aunque la historia quiera negarlo, que la gente atea quiera negarlo, Él es real, porque Él ha cambiado nuestro ser. Regálele un aplauso al Señor. Jóvenes, ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Quiero darle el tiempo a nuestro hermano Elmer, ¿verdad? Que va a continuar. Ya están a punto de finalizar también allá adentro también, ¿verdad? La Santa Cena. Y ya vamos a finalizar, pero quiero darle el tiempo a nuestro hermano Elmer. Hermano Elmer le va a tocar doble en Goodbridge otra vez, hermano. Ya nos vemos, para allá voy más tarde.